Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro quinto día del Congreso en línea realizado por la Escuela de Estudios de Posgrado. El día de hoy estamos en la sala 2 y en la sala 2 estarán temas de endodoncia. En la sala 1 habrán temas de rehabilitación, de endodoncia y un tema también acerca del COVID-19, por si ustedes quieren estar en las dos presentaciones, en las dos conferencias. Vamos a iniciar con lo programado. Hoy tenemos el gusto de tener a un gran amigo, al doctor Junior Archila. Bienvenido, doctor Archila. Gracias por aceptar. Gracias por estar aquí con nosotros. En serio, es un gusto, sobre todo porque también somos muy buenos amigos. Sí, claro que sí. El doctor Archila, pues actualmente es profesor de la maestría de endodoncia de la Escuela de Estudios de Posgrado y tiene un talento que me gustaría muchísimo si usted nos podría explicar un poco más acerca de ser pintor del arte sacro. Sí, bueno, muchas gracias. Para el que me conoce sabe que parte de mi pasión o que a mí siempre me ha gustado y que lo he tomado como un hobby ha sido la pintura. Pues es algo que yo hago desde los 6 años y que ha ido evolucionando también conforme yo he ido madurando. Por mucho tiempo siempre lo consideré como mi hobby o mi escape a todo, pero cada vez que leo, cada vez que busco educarme y crecer como persona, pues entiendo que deja de ser más que un hobby, que se vuelve parte elemental de quién soy yo. Entonces, por eso siempre en mis cosas hay algo de pintura o hay algo que tenga que ver con ese tema. Excelente, gracias Junior. Sobre todo porque iba a empezar a leer su hoja de vida, pero bueno, creo que esto casi nadie sabe realmente acerca del tema de este arte llamado sacro, y es importante también compartirlo, sobre todo que usted tiene ese talento. Gracias. Que ya es un talento innato, ¿verdad, Junior? Y bueno, compartirles también que él es egresado de nuestra Facultad de Odontología y se fue a una universidad muy prestigiosa en México, una universidad que a nivel de endodoncia está muy vista a nivel mundial, que es la Universidad de Tlaxcala. Él ahí se graduó como especialista en endodoncia y también le dieron mención honorífica en el momento de su graduación. No me extraña, Junior, porque sé la capacidad que tiene, sé el clínico que es, también sé perfectamente lo que le apasiona la docencia. La verdad es que es un docente muy comprometido, se los quiero compartir. Y eso agrada porque son las nuevas generaciones. Son las generaciones que están viniendo, que están llegando, que se están posicionando. Y creo que es el camino correcto. Lo felicito por eso. También le agradezco por estar aquí con nosotros. Y bueno, va a hablarnos acerca de un tema también que es muy complicado en endodoncia, como son las calcificaciones, conductos calcificados, tratar de encontrar los conductos que muchas veces se nos complican, sobre todo estos conductos en molares superiores o en incisivos inferiores o en molares inferiores también, conductos que sabemos por la literatura que existen y por eso vamos en busca de. Sin más, lo dejo con el uso de la palabra y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. A usted, doctor, muchas gracias por la invitación. Voy a conectar entonces aquí mi presentación. Y solo quisiera que me confirmara que se mira bien y que me escuchan bien, por favor. Muy bien, ¿sí se escucha? Bueno, pues buenas tardes para todos. Como lo dijo el doctor Pineda, yo voy a hablar de un tema que para los que hacemos endodoncia es bastante complejo y es cuando tenemos calcificaciones. Específicamente, la charla va a hablar sobre las calcificaciones que tenemos en la cámara pulpar y cómo estas nos pueden impedir en la localización de conductos, que de por sí también ya es un tema bastante complejo. Pero voy a mostrar el contenido de la conferencia. Lo que busco con esta presentación es hacer algo muy visual de todo el proceso que el que realiza endodoncia lleva a cabo en cada paciente.
para tratar de ejemplificar que en un espacio muy pequeño a veces es bastante complicado poder resolver si estas complicaciones, y que nuestro campo de trabajo es muy pequeño y que muchas veces no es apreciado todo este proceso. Entonces el contenido de mi plática lo dividí en estos 4 subtemas, que va a ser una introducción de la situación real de endodoncia, hablar un poco de la evidencia científica. Esto es muy importante porque todo lo que nosotros hacemos en práctica debe ser basado en artículos publicados, basado en estudios, basado en experimentos que han llevado todos los protocolos. Y la parte central de la plática pues son casos clínicos, todos realizados por mi persona, que les voy a mostrar 4, y al final algunas conclusiones. Si al final de la plática quisiera alguien que alguna información extra, algún artículo o compartir alguna idea, pues en la última diapositiva van todos mis datos para que pues después, si por el tiempo, lo podamos resolver o resolver las dudas. Entonces, como algo de introducción para todos los que somos cirujanos dentistas y que en algún momento realizamos endodoncia, y a los que ya no, pero durante el aprendizaje lo hicieron, siempre tendrán alguna historia de algún caso que sea complicado. Y para muchos esta complicación del caso, o que hubo algún problema, ya sea en el manejo del paciente, los ha hecho desistir de realizar endodoncia en su práctica privada, y para un porcentaje muy bajo pues ha sido la motivación para aprender más o inclusive para poder estudiar un posgrado. Y es realmente complejo porque, en primer lugar, nosotros tratamos de solucionar el dolor en un paciente, el cual es subjetivo y que va a depender del umbral de dolor de cada paciente, porque en los casos en que las piezas están necróticas, nosotros luchamos por erradicar en el mayor porcentaje posible de una biopelícula muy bien organizada de bacterias que les permite resistencia y les permite defenderse de lo que nosotros estamos tratando de hacer. A esos 2 le tenemos que sumar el miedo que el paciente tiene de ir con nosotros, porque siempre la mayoría de gente tiene la percepción de que ir con el dentista duele, más hacer un tratamiento de canales es lo peor que les puede ocurrir. Y sumado a esto, que trabajamos con anatomías complejas, y como lo mencioné al principio, nuestro campo de acción es muy, muy pequeño, y que en la mayoría de casos se trabaja a ciegas, o como se puede decir que prácticamente es al tacto, pero que nosotros no vemos lo que estamos haciendo. Paradójicamente, a todas estas complicaciones, también la endodoncia enfrenta que en muchos casos no es valorizada por todo el proceso complejo que se tiene que hacer para poder resolver un caso. Y no hablo solamente del tema económico, sino que para muchas personas la percepción es que solo hay que hacer un acceso, pasar 3 limas y al final obturarlo. Y conlleva un trabajo que, pues, los casos clínicos que quiero mostrar tratan de hacerle honor a todo ese proceso, y que a veces pues no tiene el valor real, sino pasa desapercibido o no se valora como tal. Y aquí tenemos un ejemplo de lo complejo que puede ser desde un central, un premolar, y que básicamente cualquier pieza no tiene nada de sencillo. Sin embargo, para los que nos gusta hacer endodoncia, o los que tuvimos la oportunidad de estudiar un posgrado, la tecnología y los avances nos han permitido tener herramientas que nos facilitan nuestra práctica, y que nos hace que nuestra práctica sea más predecible, porque nos permite ver y porque nos permite actuar con esa precisión que ya mencioné en determinados puntos, sin hacer un desgaste excesivo de la pieza, sino ser más predecible la manera de actuar, sin, por supuesto, quitar la complejidad que lleva a hacer este tratamiento. Por ejemplo, desde el paso de una radiografía convencional hasta una radiografía digital, uno de los grandes aportes que es la magnificación y la microscopía, que toda persona que hace endodoncia debe trabajar con magnificación, y que cuando uno lee la información científica publicada en todos los estudios, siempre cuando se realiza un tratamiento, sin importar si es un especialista o es un odontólogo general, quien utiliza microscopía, los resultados son abismales en éxito comparado cuando no. Otra herramienta que ha venido a ayudarnos un montón y que ustedes van a ver en los casos clínicos es el uso del ultrasonido, que en muchos casos no se utiliza, pero que nos permite una mayor precisión de corte, nos permite visualizar qué estamos cortando
y evitar ese desgaste excesivo que se realiza con la turbina en la mayoría de los casos. Y la última herramienta que es elemental para nuestra práctica y que actualmente es un debate si debería hacerse en todos los casos o solo en específicos es el uso del ultrasonido. Estos casos, como lo menciona el título, son de un abordaje clínico, por lo tanto vamos a hacer un énfasis al uso del ultrasonido y al uso de la microscopía para resolver pues, las complicaciones que se nos van a presentar. Un poco de la información científica que nosotros encontramos y que todo debe ser, nuestra práctica debe ser en base a esta, son muchas revisiones, por ejemplo, esta que está y que coloqué sobre las calcificaciones pulpares o las piedras pulpares publicada en el International Endodontic Journal por el Dr. Goa. Esta nos menciona que un cálculo pulpar van a ser calcificaciones discretas, calcificaciones difusas de la pulpa o calcificaciones distróficas, depósito de sales de calcio en tejidos degenerados o muertos. En muchos casos, cuando la pulpa ha sufrido por cualquier agresión, entonces la pulpa tiende a defenderse y una de las defensas es generar una calcificación de su tejido. De estas vamos a encontrar dos tipos, que va a ser la libre y adherida, que la que más se nos va a complicar a nosotros es la que está adherida porque nos va a permitir, nos va a bloquear el acceso al sistema de conductos y en muchos casos no la logramos identificar. Entonces perdemos precisión de en qué áreas debemos cortar y en qué no, y por eso pueden ocurrir otras iatrogenias. Según su calcificación, vamos a encontrar como un dentículo con cavidad central y esta cavidad central va a estar llena de remanentes epiteliales y rodeada en la periferia por odontoblastos. O las más complicadas que van a ser las piedras pulpares como tal, que va a ser una masa compacta degenerativa de tejidos calcificados. Prácticamente no hay ningún tejido orgánico, sino todo es una masa compacta. Estas podemos encontrarla en una o más, en varias piezas y estas van a variar de tamaño, desde partículas minutas hasta grandes masas que ocluyen en la cámara pulpar y conductos, que esto es una parte muy complicada, ¿verdad? Porque no vamos a tener acceso a ese sistema de conductos radiculares. Por lo general, y que es lo que la charla busca ejemplificar, las vamos a encontrar en la región coronal, aunque también podemos encontrar en la porción radicular. Se han visto también en pacientes con enfermedades sistémicas o genéticas, como algún ejemplo la displasia dentinal, la dentinogénesis imperfecta y el síndrome de Van der Rohe. Y la etiología es desconocida. La relevancia clínica únicamente va a ser para endodoncia, si nosotros queremos hacer un tratamiento de conductos, porque nos va a obstruir el acceso a los mismos. Y algo muy importante es que la pulpa con la edad sufre la calcificación pulpar. Esto es un proceso normal de cualquier pieza. Entonces, y eso ustedes lo pueden ejemplificar en que si hacen un tratamiento de conductos en un paciente joven van a encontrar pulpas muy, muy amplias y que va a ser de más fácil acceso que si lo hacemos en un paciente adulto que ya la pulpa ha tenido esa disminución por el proceso, por la posición fisiológica de dentina, más sumado a la respuesta que la misma pulpa va a tener. Y hablando un poco de la morfología de los conductos radiculares, esto pues va a variar dependiendo de cada región, pero lo que sí nosotros tenemos que entender es que la lucha constante que hace el endodoncista es tratar de encontrar todo el sistema de conductos radiculares, tratar de limpiarlo y en la mayoría de casos es bastante complicado por todo lo que se ha mencionado antes. Entonces, algunos datos muy interesantes, vamos a tener que la prevalencia de un MB2, y esto es en promedio, va a ser de un 85 a un 90%, y cuando menciono de prevalencia quiere decir que está, pero que a veces es más, que no quiere decir que porque esté, lo vamos a poder encontrar y que se va a poder negociar. Eso es algo que debemos de, pues de tener muy en mente, o sea, está, pero es muy complicado en algunos casos poder negociarlo. Y la prevalencia de un conducto medio mesial, que va a ser en la raíz de los molares inferiores, que va a ser del 1 al 15%, y en la prevalencia de dos conductos distales, pues vamos a tener de 1 al 5%. Menciono esto porque en los casos que voy a presentar específicamente hablan de este tipo de anatomía y porque lo que buscan es ejemplificar lo complejo que nosotros podemos encontrar a la hora de abordar con ellos. Bueno,
Vamos a pasar a los casos. Este es el primer caso. Este es un paciente que llegó a la clínica por cita de urgencia. Quiere decir que la cita no estaba programada y entre pacientes, pues el señor llegó con bastante sintomatología, dio positivo a la prueba en frío de una manera exagerada y lo mismo a la prueba de percusión. Muy importante que al tomar la radiografía inicial, pues encontramos varias piezas o varias evidencia que nos puede indicar de dónde puede venir el dolor. Y parte que el endodoncista debe hacer es, en primer lugar, resolver la molestia por la cual el paciente llegó, informarle qué patologías puede tener, además de la molestia que llegó, pero resolver esa sintomatología que hizo que el paciente, sin una cita programada, pudiera llegar con nosotros. Entonces aquí teníamos la presencia de dos restos radiculares, uno que es el tercer molar y el otro el segundo premolar, pero al hacer todas las pruebas que ya en las conferencias anteriores han mencionado, pues determinamos que es el primer molar, la pieza que nosotros vamos a trabajar. Luego de determinar qué pieza, pues debemos de analizar qué es lo que la misma pieza nos está indicando, y si ustedes se dan cuenta, no hay un espacio de cámara pulpar donde nosotros podamos observar. Y aquí es donde empieza la parte compleja, porque si no tenemos buena iluminación, buena magnificación, pues es muy probable que desde el acceso el caso se convierta en algo muy complicado. O si todavía nos guiamos en que a la hora de que la fresa llegue a la cámara pulpar vamos a sentir una sensación de vacío, pues en este caso no va a ocurrir. Entonces el diagnóstico fue una pulpitis irreversible sintomática con una periodontitis apical sintomática, y en este caso yo le determiné, por lo que encontré, pues un pronóstico favorable, que al final y a la hora de terminar el caso pues reafirmo si sí o por alguna complejidad pues lo cambio. Muy importante que nosotros siempre coloquemos un diagnóstico pulpar con un diagnóstico periapical. Entonces, al ver la fotografía inicial del caso, pues podemos observar una pieza que llegó con una restauración provisional, que en este caso era un cavit, y que era la pieza que le estaba generando. Se le hizo, antes de abordar la intervención, a esta pieza, pues hacerle un énfasis al paciente que tiene que ir a extraerse ese resto radicular, o lo extraemos ahí en la clínica, pero que por ser una cita de urgencia, en este caso solo vamos a resolver el dolor, que en un caso vital el mejor tratamiento para resolver dolor debe ser una pulpotomía, ideal si instrumentamos todo el sistema de conductos, pero que en este caso con una pulpotomía nos ayudaría para resolver esa cita y a programarla. Sin embargo, a la hora que hicimos el acceso y que quitamos la restauración provisional, pues confirmamos lo que vimos en la radiografía, y es que todo el espacio de la cámara pulpar se encuentra lleno de calcificaciones. Si ustedes pueden ver en la fotografía está la calcificación, pero alrededor todavía se puede ver la presencia de tejido vital. Entonces confirma también el diagnóstico que se hizo con las pruebas de sensibilidad, y entonces sabemos que estamos ante un caso vital, que si es una cita de urgencia y nosotros queremos resolver el dolor, pues deberíamos de hacer con una pulpotomía y después programarlo. En este caso se complica por las calcificaciones, y esta es una ampliación de la fotografía anterior, donde ustedes pueden ver que está completamente obstruido la cámara. Entonces, en este caso, lo mejor que se puede hacer para poder eliminar estas calcificaciones es con el uso de un piezoeléctrico o el uso del ultrasonido. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con una fresa, una turbina, nosotros no vamos a tener el control de corte. La misma cabeza de la turbina no nos va a permitir poder observar que estamos cortando, y entonces de eliminar esa calcificación que se encuentra solo en ese espacio, pues la vamos a terminar eliminando, pero creando socavados, o lo que es peor, quitando parte del piso de la cámara pulpar. Entonces, como ustedes pueden ver en este video, nosotros empezamos a utilizar con el ultrasonido y a vibrar únicamente la parte de la calcificación. No debemos de tocar nada de que es dentina, porque la carie ya la eliminamos, ya tenemos la forma ideal del acceso, sino lo que estamos buscando es vibrar esa calcificación para tratar de desprenderla, y que al eliminarla ya podamos observar el sistema de conductos radiculares. Por tema de grabar el video y demostrárselos, es que no hay irrigación
en el uso de ultrasonido, pero normalmente la deberíamos de utilizar o al parar y poder irrigar para poder refrigerar el corte en la pieza. Si ustedes pueden observar, conforme el ultrasonido está trabajando, ya empieza a verse que el cálculo se empieza a mover muy lentamente. Y, como lo mencionaba, el ultrasonido nos va a permitir solamente cortar donde es necesario. Si este caso se hubiera hecho con alguna fresa, alguna turbina, pues aunque tuviéramos un microscopio, sería imposible poder observar que estamos cortando y generar socavados. Luego de que vemos que la calcificación se está empezando a mover, pues ya probamos tratar de removerla de manera manual. En muchos casos sale con el corte del ultrasonido, pero en este caso sí utilizamos una cucharilla para tratar de removerla, como ustedes lo pueden ver en este momento. Y entonces ya después de vibrarlo, ya la calcificación se empieza a mover y va a empezar a salir. ¿Qué esperamos nosotros encontrar debajo? Pues en la mayoría de los casos, el conducto. Y ahí pueden ver cómo ya salió la calcificación. Y en este momento ya tenemos el piso de la cámara pulpar que no fue tocado con ningún instrumento, por lo tanto no perjudicamos el pronóstico restaurativo de la pieza, sino al contrario ya tenemos el conducto. Si en algún caso dentro de ese conducto existieran todavía calcificaciones, pues tendríamos que utilizar otra punta de ultrasonido para tratar de ir vibrando y tratar de ir eliminando. Como ustedes pueden observar ahí, siempre de una manera segura y de una manera muy predecible. Esta es una fotografía de la calcificación. Y entonces ya tenemos el acceso al sistema de conductos radiculares y ya limpio, ya para poder trabajar y hacer todo nuestro procedimiento. Si pueden observar en la fotografía, pues se puede ver los conductos muy tradicionales que esperamos de un molar superior, como el conducto palatal, el conducto distovestibular, el conducto mesiovestibular 1, y podemos ya observar en una línea recta del mesiovestibular 1 hacia el lado palatino, pues ya la evidencia de un conducto MB2. Como cita de urgencia, pues ahí estaría, podríamos hacer una pulpotomía, pero en este caso decidí trabajar por la raíz que yo considero que es la más complicada, que es la mesiobucal. Entonces se buscó la conductometría de ambos conductos, todo esto siempre con localizador apical. Y luego de obtener la conductometría y realizar el proceso de instrumentación, pues ya podemos observar cómo aparece el conducto MB2. Y también nos permite observar que ya no existe ningún otro indicio de que en esa raíz puede existir otro conducto, por lo menos desde la parte coronal. Y entonces es ahí como dejamos al paciente, lo medicamos y ya se le programa una cita formal para poder terminar la pieza. El paciente regresa muy bien, ya si ustedes pueden observar ya no se encuentra el resto radicular y entonces hacemos nuestro procedimiento de conductometría y nuestro procedimiento de instrumentación, que aunque no es tema de esta plática, pero todo este caso fue instrumentado con el sistema de Aurum Blue. Porque el sistema es muy flexible y que nos permite llegar a todo ese sistema de conductos. Durante todo el procedimiento, el irrigante que utilizo y que se debe utilizar es hipoclorito de sodio, por muchas de las propiedades que ya antes se han mencionado, pero previo a obturar, si hacemos nuestro protocolo de irrigación, que en este caso se activa con ultrasonido, con una punta ultrasónica, y al final se hace durante 1 minuto una irrigación final con algún quelante, que yo en este caso utilizo EDTA, pero que también pueden utilizar ácido cítrico. Luego tenemos ya la prueba de cono, y al ver que la prueba de cono está aceptable, pues ya procedemos a obturar el caso, que en este caso se hizo con la técnica de onda continua. Como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo la radiografía de corte y en el lado derecho cuando ya se empieza a hacer la inyección en los conductos de gutapercha. Y así fue como quedó el caso ya después de obturado. Siempre es muy importante analizar la fotografía final ya de obturación, porque algo que sí voy a recalcar mucho es de que la gutapercha debe quedar únicamente en la entrada de los conductos. No debemos de tener gutapercha en ninguna pared o en otros lados, porque también nuestro trabajo debe quedar limpio. Y aquí tenemos ya la radiografía
final, en una radiografía ortorradial y pues una radiografía ya con algún tipo de angulación, y ya se refiere al paciente con el cirujano maxilofacial para que haga la extracción de ese resto radicular del tercer molar. Caso número 2. Pues este caso, al igual que el anterior, es un paciente que llegó de urgencia, no con cita programada, que como anécdota a veces eso es muy complicado porque uno tiene la presión de que tiene más citas programadas y en este tipo de casos. Y algo muy importante es que si queremos resolver dolor, tiene que haber una intervención directa en la pieza. En este caso, el paciente llegó con alguna molestia y pues aquí habían dos piezas que podían ser las responsables por lo cual él llegó en ese momento, que sería el primero o segundo molar. En ninguna de las dos el paciente dio respuesta positiva al frío. Sí dio una respuesta positiva a la percusión en la pieza número 2, en el segundo molar. No hay ningún otro dato relevante referente a movilidad, palpación y todo que sea significativo en este momento. Entonces se le hizo la observación al paciente de que hay que intervenir las dos piezas, pero que en este caso, al inicio de las pruebas, la que estaba molestando más era la pieza que tenía la corona de acero. El diagnóstico, fue una pulpitis irreversible asintomática. Ya les voy a decir por qué al final se colocó como algo vital, con una periodontitis apical sintomática, y pues después de resolver el caso, el pronóstico que se le dio fue algo favorable. Aunque a la palpación no representó ninguna sintomatología, a la hora de observar la radiografía sí podemos observar un absceso a nivel periodontal. Por eso se hizo con una gota percha, se colocó dentro del tracto sinoso, que confirmaba que nos llevaba también a nivel periodontal por la sobreextensión que tiene la corona. Entonces ustedes pueden observar aquí la fotografía de la corona de acero y la pieza que tiene la restauración provisional. Quitamos la corona y por estar ya próximos a la cámara pulpar, pues decidimos que esta pieza, tanto por el problema periodontal que tenía, como fue la única que presentó sintomatología, pues entonces era la que íbamos a intervenir en esta cita de urgencia, y a posterior se le iba a dar citas para intervenir los dos molares. Luego es el mismo ejemplo que la pieza anterior. Tenemos la cavidad del acceso, y la gran sorpresa que nos llevamos es que siempre está una calcificación que coincide mucho con lo que podemos observar en la radiografía. Y se pueden observar las dos fotografías, y que lo que la magnificación nos permite es que debajo de esto ya se observa el tejido vital de la raíz palatina. Entonces el procedimiento de remoción de este cálculo, aunque no se ve tan adherido como en la pieza anterior, pues siempre va a ser el mismo, que es con el uso del ultrasonido. Entonces en este video pues estoy ejemplificando cómo es el procedimiento para la remoción de todo el cálculo. Si ustedes se dan cuenta, el ultrasonido nos permite solo hacer el corte específico donde está la calcificación, sin tocar en la medida de lo posible las paredes de la cavidad y las paredes que nosotros hemos realizado en nuestro acceso. Van a empezar a ver algo blanquecino que sale del corte, pues son los mismos detritos y el mismo corte que está generando la punta de ultrasonido a la hora de ir desgastando y quitando la calcificación que se encuentra. Si ustedes observan desde la raíz palatina, ya empieza a haber un sangrado de la pulpa que está vital. Es por ello que, aunque, bueno, eso no debería ocurrir, pero siempre tenemos que tener una muy buena técnica de anestesia, aunque el caso nos dé negativo en pruebas de sensibilidad. Eso es muy, muy importante. Siempre debe haber, aunque sea un caso necrótico, por favor, colocar muy buena anestesia. Y pueden observar aquí que cada vez que se hace una vibración, pues ya empieza a salir más sangrado del conducto palatino, como se puede observar ahí. Y nuevamente que el corte lo hacemos exclusivamente sobre la calcificación. No estamos tocando en la medida de lo posible las paredes de la cavidad. Seguimos cortando, y algo muy importante es que esto también es un trabajo de paciencia. No lo podemos hacer rápido, porque si perdemos la paciencia y si lo hacemos rápido, pues sí tenemos problemas de generar alguna iatrogenia en la pieza dentaria. Levemente ustedes van a ver que el cálculo empieza a moverse de una manera muy leve, pero que ya empieza
a desprenderse y que cada vez podemos observar mejor cómo se encuentra la calcificación. Ya no tan adherida como en el primer caso, pero que todavía en la parte distal es lo que ha evitado que se empiece a desprender el cálculo. Que, como repito, en condiciones normales esto debería tener bastante refrigeración con agua. En este caso, por grabar y por ejemplificarlo, pues se suspendió en un momento, pero cada cierto tiempo se irrigaba para mantener y que no generar otra iatrogenia por el uso del ultrasonido. Probamos ya con nuestra cucharilla a ver si ya se desprendió algo de la calcificación. Y si en este caso no se ha desprendido nada, pues entonces debemos de seguir utilizando el ultrasonido para ya poder desprender la calcificación como en el primer caso y así ya tener acceso a todo el sistema de conductos radiculares. Probamos un poco también con el explorador endodóntico y no, vemos que todavía no es viable que se desprenda. Entonces seguimos utilizando nuestra pieza ultrasónica para ir vibrando esta calcificación y tener un control del corte que nosotros estamos buscando. Seguimos, cortamos y en algún momento el cálculo debería empezar a desprenderse o que a la hora de tratar de removerlo con alguna cucharilla pudiera ser mejor para nosotros la remoción del mismo. Pueden observar que en efecto es un caso vital porque ya el conducto palatino ha sido el que más ha demostrado alguna hiperemia. Seguimos entonces con la punta de ultrasonido y entonces ustedes pueden observar cómo seguimos desgastando y desgastando hasta que en algún momento el cálculo empiece a desprenderse o que nosotros podamos desprenderlo con ya alguna cucharilla. Si ustedes observan en la parte palatina, van a ver en algunos casos que no hay una buena regularización del corte. Entonces, el último video de este caso lo que demuestra es que una vez tengamos ya el acceso y tengamos el acceso a ese sistema de conductos radiculares, pues nosotros podemos alisar con la misma ultrasonido y dejar unas paredes lisas y tener un acceso, aparte de estético, pues que nos permita preservar mejor la pieza dentaria. Aquí podemos observar ya cómo el ultrasonido partió parte de la calcificación y entonces en este momento ya lo vamos a remover de manera manual con alguna cucharilla o en algún explorador y eso nos va a funcionar. ¿Qué tenemos debajo? Pues el conducto palatino. Una vez removido esto ya tenemos acceso a él. Pueden observar ya el cálculo removido y cuando todavía tenemos en toda la cámara pulpar del lado bucal pues la calcificación adherida. Y aquí ya se removió y al fondo tenemos ya el conducto palatal. Entonces probamos a ver si ya se logró remover todo lo que quedó del cálculo y en este momento pueden ver que ya con la cucharilla y con la misma vibración y entonces ya tenemos el acceso al sistema de conductos radiculares, como se observa en el video. Podemos también esto removerlo como se ejemplifica con cucharilla, como lo hice en este caso, o podríamos ya hacer alguna irrigación y inundar esa cámara pulpar con nuestro irrigante y poder activar ese irrigante con el ultrasonido y entonces seguir limpiando lo mejor posible antes de acceder al sistema de conductos radiculares. Seguimos limpiando. Y ahora lo que procedemos es como lo mencioné, a pulir las paredes de la cámara pulpar para eliminar todas esas irregularidades que puede ocurrir a la hora de hacer el acceso o que cuando se está vibrando ya la pared de la calcificación, perdón, pues podamos tocar brevemente esas paredes. Entonces, lo que buscamos es vibrar y que quede lo más liso posible, como ya lo ejemplifica este video, que es pulir toda la pared para ya tener un bonito acceso, no dejar alguna arista de dentina, sino
tener las paredes lisas para ya nosotros poder acceder. Y ya en este momento ustedes pueden ver cómo se veía el conducto palatino, el conducto distal, y podemos observar ya los dos conductos en la raíz mesial, que en ese momento es donde se está trabajando. ¿Qué nos permite la herramienta de la magnificación? Ser más predecible en nuestro corte, ser más predecible en nuestro trabajo, y que por lo menos el momento de la localización sea más práctico para lo complejo que lleva ya en poder negociar los conductos y poder realizar todo el proceso de instrumentación. Sigo puliendo algo que no me gustaba del acceso, pues entonces se busca pulir todas las aristas y ya para después iniciar con el proceso de conductometría y el proceso de la instrumentación. Y luego de una irrigación, pues entonces ya procederemos. Pero si se dan cuenta, ya tenemos el acceso al sistema de conductos radiculares y ya podemos localizar por lo menos dónde está la entrada para ya poder realizar el proceso de negociación de los mismos. Y estas son dos fotografías ya con magnificación de los 4 conductos: el conducto palatino, el conducto distovestibular y los 2 conductos en la raíz mesial. Como esta nuevamente fue una cita de urgencia y todo este proceso, pues en este caso solamente se hizo la pulpotomía y ya se le dio una cita posterior para manejar las 2 piezas. Entonces, específica en esta pieza, pues procedimos a realizar el proceso de conductometría. Algo voy a regresar a la presentación, a la fotografía anterior, que es muy importante, es por dónde debo empezar a instrumentar. Yo siempre digo que ya sea que empecemos por la raíz más compleja, que debería ser la raíz mesial en este caso, o que procedamos a hacer pues en teoría el conducto más amplio y ahí nos vayamos a los conductos más complejos. En este caso se buscó de primer lugar la conductometría de los conductos más tradicionales, que debería ser el palatino, el mesiovestibular y el distovestibular, y después de instrumentarlo se buscó el conducto MB2, que es como lo pueden ustedes observar en la segunda radiografía, en la radiografía que les aparece del lado derecho. Luego de hacer todo el proceso de instrumentación, hacer todo el proceso de irrigación, pues procedemos a hacer la conometría, la cual debe coincidir con la radiografía de conductometría, y cuando estemos listos, pues procedemos a hacer nuestro protocolo de final de irrigación y después a obturar. Y entonces vamos a tener del lado izquierdo pues ya el corte de gutapercha, todo esto esta también se obturó con la técnica banda continua, y del lado derecho ya el corte del mismo, o sea, ya con la conductometría el corte, para al final hacer ya la inyección de gutapercha y dar por terminado este proceso. Y nuevamente es muy importante de observar la radiografía final para tratar en lo posible de que la gutapercha se encuentre solamente en la entrada de los conductos, y aquí pueden ver el conducto palatino, el conducto distovestibular y la entrada de los 2 conductos, tanto mesiovestibular 1 y mesiovestibular 2. Y esta es la radiografía final. En este caso se terminó primero el primer molar que el segundo, pero aquí ya ustedes pueden observar los 2 molares terminados y listos para que regrese con su referidor y que ella coloque la restauración final. Bueno, caso número 3. Tanto el caso 3 como el caso 4 son de algunas anatomías complejas que me han tocado trabajar o me han tocado resolver los casos y que quiero compartir con ustedes que se puede presentar para que podamos todos ver cómo se pueden resolver estos casos y pues que les pueda servir a las personas que realizan endodoncia en qué casos pueden presentarse o no. Pues este es otro paciente que llegó con mucho dolor y al tomar la radiografía pues tenemos 2 piezas que pueden ser sospechosas. ¿Sí? Ambas piezas están indicadas al tratamiento de conductos, pero en este caso vamos a proceder con la pieza que más, por la molestia por la cual llegó, que es el primer molar. Entonces dio positivo exagerado al frío, dio positivo exagerado a la percusión, no tenemos ninguna bolsa periodontal que nos puede indicar que la pieza tiene algún otro problema, y el diagnóstico fue una pulpitis irreversible sintomática con periodontitis apical sintomática. Después de hacer todo el procedimiento, pues mantuve mi pronóstico que debería ser favorable siempre y cuando el paciente siga su protocolo de restauración con su dentista general
o con el referidor que lo envió. En este caso, la fotografía inicial pues, nos muestra el nivel de caries que esta pieza tiene, y algo muy importante de mencionar es que aunque arriba sea un desastre, nuestro acceso a la cámara pulpar debe ser lo más conservador posible, porque esa dentina pericameral es la que nos va a determinar en mucho el pronóstico a largo plazo y el pronóstico restaurativo de la pieza. Entonces, al eliminar toda la caries, como mencioné que se encontraba en la parte superior, sí quiero ejemplificar de que el acceso ya a la cámara pulpar debe ser lo más conservador posible, en la medida que también la caries o la restauración previa que la pieza lleve, pues lo permita. Y esta es una amplificación de la cámara pulpar ya cuando se realice el acceso. Nosotros podemos observar que en efecto el caso es vital, y desde ya podemos observar que tenemos un conducto distal muy amplio y que en la parte mesial tenemos prácticamente una banda continua de tejido pulpar. Esto puede ser porque tenemos una pulpa hiperémica en ambos conductos, porque tenemos un ITS muy amplio, o porque tenemos la presencia de un conducto en medio de los otros dos. Y en el caso distal, puede ser porque tengamos un conducto muy amplio que termine en un mismo foramen, o que tengamos dos conductos distales que terminen en un foramen separado. Siempre cuando nosotros tenemos estos conductos muy amplios, lo mejor, aunque terminen en un mismo foramen, es instrumentarlo como que fueran dos para poder tocar tanto en la pared bucal como en la pared lingual. Entonces, siguiendo con lo que mencioné anteriormente, pues vamos a buscar los conductos más tradicionales, que en este caso sería un conducto distal y los dos conductos mesiales, un mesiovestibular y un mesiolingual. Y luego de limpiarlos es muy importante observar si todavía desde algún punto sigue habiendo hemorragia que nos puede indicar que hay tejido pulpar, o ver que la misma pieza y la misma anatomía nos está indicando si debemos buscar en algún lado o no. Y en efecto, en este caso sí continuaba tejido pulpar o tejido vital en medio de los dos conductos, como lo mencioné anteriormente, que se podía observar una gran franja de tejido, y es porque la pieza contaba con un conducto medio mesial. Entonces, después de encontrar de buscar los conductos más tradicionales y a buscar si había un conducto en medio, pues al final sí se logró encontrar y se logró instrumentar. Y entonces aquí tomamos la radiografía del conducto distal, que al final se instrumentaron como que fueran dos, y los tres conductos en la raíz mesial. Y entonces volvemos a la fotografía donde está la que ya les había mencionado, el conducto distal muy amplio y la gran franja de tejido pulpar en mesial, y donde ya después de hacer el proceso de instrumentación podemos observar el conducto distal muy amplio y los tres conductos en la raíz mesial. Muy importante es que debemos de acceder al sistema de conductos radiculares, pero sin alterar ni generar ninguna iatrogenia por conseguir este objetivo. O sea, no serviría de nada tener los tres conductos si hubiera generado una perforación al obtenerlos, hubiera generado algún socavado. Por eso el uso del ultrasonido y de magnificación siempre va a permitir que nuestra intervención sea más precisa que si nosotros no podemos observar, o que si estamos trabajando a ciegas, o que si se busca estos conductos encontrarlos con una turbina. Otras fotografías, y ustedes pueden observar tanto el lado izquierdo y derecho, los tres conductos en la raíz mesial. Y entonces hacemos nuestro proceso de instrumentación, hacemos nuestro protocolo de irrigación, que en todo el caso debe ser con hipoclorito de sodio, pero al final lo activamos durante 60 segundos con ultrasonido, secamos y hacemos una irrigación final con el quelante, y estamos listos para poder hacer el proceso de obturación. Nuevamente, este caso se manejó con la técnica de onda continua, entonces se colocan los conos, se hace el corte de la gutapercha y después se hace el procedimiento de la inyección, como ustedes lo pueden observar en la radiografía del lado derecho. Y aquí tenemos ya la fotografía de obturación. Nuevamente, el material de obturación solamente debe estar en los conductos radiculares. Entonces, el proceso complejo de limpiarlo sí lleva bastante tiempo, que lo ideal sería que cada vez lo podamos reducir, pero sí quiero hacer un énfasis en que sí debemos dedicarle tiempo a limpiar la pieza, porque
No va a servir de nada hacer un bonito trabajo si lo entregamos sucio, si hay material de obturación en todas las paredes, debe ser limpio, porque también, aparte que habla por el trabajo, es lo que se está buscando. Estamos buscando limpiar. Y entonces aquí ya podemos observar una fotografía más amplia donde está la gutapercha en el conducto distal y donde tenemos ya obturados los 3 conductos de la raíz mesial. Y entonces ya esta es la radiografía final, una radiografía ortorradial y una radiografía mesializada, y ya se refiere al paciente para atender el segundo molar inferior. Bueno, el caso número 4, y para terminar, es tal vez de los casos más bonitos que me ha tocado realizar. Aparte, y es proporcional lo bonito, proporcional lo complejo que me llevó, pero que también quiero ejemplificar, y que al final viene un artículo que casualmente ayer lo vi, que está en Press, que habla sobre la complejidad de la raíz mesial de los molares superiores. Entonces, este es un paciente que llegó con mucho dolor, fue referido con mucho dolor, y pues aquí al tomar la radiografía vimos cuál puede ser los dos indicadores que le pueden estar generando la molestia, si es el resto radicular del primer molar o es el segundo molar. Después de hacer las pruebas de sensibilidad, pruebas de percusión, ver sondaje, ver movilidad y todo lo que el protocolo que hacemos de inicio, pues la pieza que generaba la molestia era el segundo molar superior. Entonces, en este caso, el diagnóstico fue una pulpitis irreversible sintomática con una periodontitis apical sintomática, y después de hacer el caso, pues reafirmo que el pronóstico, si el paciente sigue su restauración y el seguimiento con el dentista referidor, pues debería ser favorable. Entonces tenemos las fotografías de inicio y que podemos observar la caries dental y el grado de destrucción que esta pieza tiene. Y que algo muy importante es que si lo que estamos buscando es limpiar, si lo que estamos buscando es sacar tejido que está inflamado, tejido muerto, quitar bacterias, todo lo que sea caries, restauraciones deficientes o que pueda ser la misma fuente que pueda infectar los conductos radiculares debe ser removido. Entonces nosotros removemos todo, y esta ya es la fotografía de acceso para la cámara pulpar. Nuevamente se quita todo, pero aunque arriba pueda ser un desastre, nuestro acceso ya en la cámara pulpar debe ser lo más conservador posible. Y entonces aquí podemos observar nuevamente la hiperemia pulpar que sale del conducto palatino. Podemos observar en el lado distal que se puede observar esta misma hiperemia, pero lo que llama la atención es que hay una franja completa desde el mesio vestibular, desde donde debería estar el mesio vestibular 1, hasta el conducto palatino. ¿Qué puede ser? Puede ser hiperemia por la misma inflamación que la pulpa tenga, puede ser que tengamos un istmo muy grande, que tanto MB1 como MB2 estén muy separados, o que tengamos presencia de más de 2 conductos en la raíz mesial, que en el porcentaje de un segundo molar superior es muy bajo, pero como ejemplifica el caso, puede estar ahí. Entonces, siguiendo con lo que mencioné anteriormente, obtenemos la conductometría de los conductos que podrían ser más tradicionales, que debería ser el mesiovestibular 1, el listovestibular y el palatino, y luego de instrumentarlos, pues observamos si esa hiperemia pulpar o si vemos tejido pulpar, que nos puede indicar que estamos a la presencia de otro conducto que no se había encontrado. Y en efecto, en este caso, en toda esa franja que mostré en la raíz mesial, pues encontramos más de un conducto para hacer que este segundo molar tenga 3 conductos en la raíz mesial, sumado al conducto distovestibular y al conducto palatino, que también era bastante amplio. Y este fue el resultado después de hacer el proceso de instrumentación, donde observamos un conducto palatino, donde observamos el conducto distovestibular bastante amplio, y ustedes pueden observar que toda esa franja que había de hiperemia y de tejido pulpar era porque estamos ante un MB1, un MB2 y un MB3, que en un segundo molar es muy raro, que es muy complejo por el tema de la localización de la pieza, encontrarlo, pero que estaba presente y que si no lo buscamos, no lo negociamos, pues sí puede convertirse en la omisión de un conducto en un factor que pueda afectar el pronóstico a largo plazo de la pieza. Hacemos nuevamente todo nuestro protocolo de irrigación, que durante todo el procedimiento debe ser con hipoclorito de sodio.
luego una irrigación final activada con ultrasonido y una irrigación final con algún quelante que debe ser EDTA. Y aquí tenemos ya nuestra prueba de cono, la conometría, donde podemos observar los 3 conductos de la raíz mesial más el conducto distovestibular y el conducto palatino. Se obtuvo con técnica de onda continua, entonces hacemos el corte de los mismos de la gutapercha, como lo pueden ver en la radiografía del lado izquierdo, del lado derecho, y hacemos la inyección de la misma para ya dar el caso por terminado. Y entonces aquí ustedes pueden observar ambas radiografías, ya con la operación final. Y muy importante, sí, se buscó limpiar la pieza, si se buscó ser muy conservador, encontrar todos los conductos, pues la obturación debería ser encaminada en esa línea y debería buscar ser únicamente para la entrada de conductos y devolver la pieza al referidor lo más limpio posible. O si en su caso, en el caso de individual alguien lo va a restaurar, pues ya al tener la endodoncia finalizada, la restauración podría colocarse, o por lo menos el núcleo, inmediatamente sin tener que hacer otro procedimiento de andar quitando pedazos de gutapercha o eliminando de las paredes del conducto. Menos agarrar una turbina y quitar pedazos de gutapercha de las paredes del conducto. La endodoncia, si lo que busca es limpiar, debe entregarse lo más limpio posible. Y entonces aquí tienen ya las 2 fotografías finales del sistema de conductos obturado de la mejor manera posible. Y este al final es el caso. De una manera muy sencilla se removieron los restos radiculares y entonces ya el paciente regresa con su referidor, con una vista ortorradial y una toma angulada, donde se pueden observar los 3 conductos de la raíz mesial. Para terminar, una conclusión muy general es que los avances tecnológicos nos permiten poder tener mayor precisión al intervenir en estos casos y que en ningún momento eso va a quitarle la complejidad, pero sí es muy importante que utilicemos magnificación para poder resolverlos en algunos casos, que no era el tema de la charla, poder utilizar una tomografía, pero entender que la endodoncia es de mucha precisión, es de mucha paciencia y que si tenemos todas las herramientas, nuestra intervención va a ser mejor a algo que de por sí es bastante complejo. Entonces, muchas gracias. Aquí está la dirección de la clínica, mi contacto, el de emergencias es mi celular o el correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta, necesite algo más que por el tiempo no se pueda resolver, entonces no duden en contactar. Y muchas gracias. Buenas tardes, doctor Archila. Felicitaciones por tan excelente conferencia. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos de nuevo. Gracias por estar pendientes de esta transmisión en vivo y por haber presenciado esta excelente conferencia del doctor Junior Archila, quien estuvo compartiéndonos unos casos muy bonitos de endodoncia. Felicidades, doctor. De verdad se ve que hay un gran trabajo detrás de documentación y pues de todo lo que a lo largo de sus años como endodoncista ha aprendido. Así que muchas felicidades. Gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos de las personas que están conectadas en esta conferencia y voy a proyectar la primera pregunta, doctor. Sí, bajo la calcificación. Sí, eso lo que ustedes vieron del material blanquecino era que generaba por el mismo corte del ultrasonido, que a la hora de irrigar eso debería de eliminarse. Y a la hora de limpiar y irrigar es cuando nosotros podemos observar si la calcificación sigue en la entrada del conducto o no, que en estos casos se hagan confinadas a la parte de la cámara pulpar. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente. La doctora Olga García pregunta, ¿es posible que el MB2 se calcifique y no haya necesidad de instrumentarlo? De ser afirmativa la respuesta, ¿a qué edad generalmente se calcifica? Sí, o sea, es muy posible que muchos conductos se calcifiquen y que sea imposible poder negociarlos. ¿A qué edad? Va a depender de cuál es el estímulo que esa pieza y la cámara pulpar ha llevado. O sea, hay piezas que desde muy joven empiezan a sufrir desde que tiene una lesión de caries, más las intervenciones que haga el primer dentista que la vea, luego el segundo dentista y un montón de factores. Y sí, hay muchos conductos que, aunque como lo mencioné, puede tener las herramientas, pero que van a ser complejos y no
no se puedan negociar. En este caso, creo que lo recomendable es que tome un CBCT, analice en primer lugar si el conducto está. O sea, si el CBCT le muestra que no hay ningún conducto, en muchos casos va a ser imposible que desde la corona usted los pueda negociar y los pueda encontrar. En este caso, si el caso fracasara y que por no lograr negociar ese conducto, pues se recomienda una cirugía periapical. Son de las complejidades que sí vamos a encontrar. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Voy a proceder a revisar solamente si no hay ninguna otra pregunta más. Y para mientras estoy proyectando algunos de los comentarios que tenemos de nuestra audiencia del día de hoy, doctor. Y creo que no. Creo que no hay ninguna otra pregunta, doctor. Así que voy a proceder a entregar el diploma de participación, doctor. Gracias. Ahí está. Muy bien, doctor. El diploma dice: la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma al doctor Junior José Archila Garzona por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 8 de mayo del 2020 y enseñada a todos. Firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barrera Muralles, decano de la Facultad de Odontología. Así que nuevamente, felicitaciones, doctor. Muchas gracias por tan excelente disertación. Gracias, que estén muy bien. Feliz tarde.